Muy buenas noches, tengan todos ustedes, queridos y queridas hermanas, de su programa Charlas Bíblicas, este programa que está enfocado a poder platicar, discutir, comentar, aportar, recibir sus comentarios acerca de temas bíblicos, como todos ustedes que son muy pues activos en esta comunicación con nosotros, queridos hermanos. Les agradecemos y les damos la muy buenas noches a todos ustedes. Los saludamos desde la ciudad de Querétaro, Querétaro, este 10 de julio del 2024. Ya estamos en el programa número 23 de estas charlas bíblicas, que como les comentaba, es un programa de participación, de comentar con ustedes acerca de temas bíblicos que estamos tocando. En este caso tenemos ya pues la mitad del año hablando sobre la primera epístola del apóstol Juan, una epístola muy importante, muy interesante, una epístola llena de contenido bíblico para la iglesia. Y bueno, aquí está ya con nosotros nuestro querido hermano José Antonio Septién, no sin antes saludar a todos aquellos hermanos que se conectan en toda América, en todos nuestros queridos hermanos de habla hispana, les mandamos un saludo, al igual que aquellos que se conectan en Europa, que también tienen a bien escucharnos y compartir con nosotros estos momentos, esta hora de transmisión de todos los miércoles 7:30 de la noche, hora del centro de México. Y saludamos a todos aquellos hermanos que tienen la posibilidad de estar en vivo y los que también nos oyen de manera diferida. Les mandamos un muy fuerte saludo. Ya está, como les comentábamos, aquí nuestro querido y amado hermano José Antonio Septién González de Cosío. Querido hermano, ¿cómo estás? Querido hermano, ¿cómo te va? Pues con el inmenso gusto de verte, de saludarte y de pues estar en este programa de charlas bíblicas en compañía de todos nuestros hermanos y hermanas que, como tú decías, unos nos escuchan en directo, otros de manera diferida. Y bueno, pues bendito sea Dios que podemos estar aquí vivos proclamando el Evangelio de la gracia de Dios. Y bueno, hermano, pues en esta serie que ha resultado, creo yo, tan interesante sobre la primera carta de Juan. Así es que, hermano, pues estamos a tus órdenes. Ahora sí, como les comentaba, mis queridos hermanos, estamos en la primera mitad de este año 2024, justo eh, al día de hoy arrancando con el capítulo número 3 de 5. Ahí vamos, hermano. Esperemos que nos alcance el tiempo para poder ver las 3 epístolas en este año. Y bueno, tenemos como objetivo poder ver las cartas, pero si no fuera posible, entonces pues hasta donde lleguemos, mi querido hermano, con el apóstol Juan. Pero entramos al capítulo 3 del apóstol y bueno, yo quisiera darle lectura más o menos del versículo 1 al versículo 9, mi querido hermano. ¿Qué opinas? Caray, hermano, que fíjate que me equivoqué a la hora de poner el anuncio porque cité yo capítulo 2 versículos 26 al 29, pero es hasta este momento que recuerdo que hoy íbamos a ver el capítulo 3. Eh, Bueno, si no hay ningún problema, si tienes algo que comentar de esos versículos, pues
Lo comentamos, tú dime qué hacemos. Bueno, pues mira, nada más quería, si tú me permites, antes de leer el capítulo 3, porque podemos entrar, por supuesto, vamos, no es algo que en particular sea desconocido para ti o para mí, y bueno, pues tenemos siempre muchas cosas que el Señor pone en nuestro corazón para comentar. Nada más quería yo hacer, si tú me permites, un, una nota acerca de el programa de la vez anterior en la que, si tú recuerdas, me referí a las oraciones condicionales que están en Primera de Juan. Ujú, ujú. Y si tú recuerdas, yo había expresado que hay tres diferentes, em, tres Formas de diferentes, expresar condicionalmente. exactamente, o sea, la primera clase, obvio, la segunda, la tercera, y hay una cuarta. Hay una cuarta que no es muy común, en la que se utiliza un tiempo del verbo que es optativo. Los verbos optativos, pues, son muy comunes en el griego clásico, en el griego homérico, en el griego de todos aquellos griegos que escribieron filosofía, básicamente, pero muy rara vez ocurre en el Nuevo Testamento. Prácticamente el uso del optativo desapareció en todo lo que es el griego quini o griego Ujú. común, que se habló, pues tú sabes, en todo el Imperio Romano pues, por más de 300 años. Y no me refería a este condicional de cuarta clase. De cualquier manera, fíjate que en el transcurso de la semana recibí información muy interesante, varios estudios realizados sobre eh, estas proposiciones condicionales, dos estudios en particular referidos a los condicionales de Primera de Juan, fíjate, y otros estudios relacionados con proposición de primera, segunda y tercera clase, que han venido pues, a iluminar el escenario sobre este tema. Y entonces yo quería, eh, pues, dejar una nota aquí para decir, hermano, que una vez que tenga todo este nuevo material eh, asimilado y entendido, eh, si tú me permites, en un momento, no sé, en el futuro, pueda yo dirigirme a este tema para clarificar a nuestros hermanos y hermanas para que no haya sombra de confusión con respecto a este tema, ni nos quedemos atrás de los debates y de las discusiones contemporáneas en los últimos 6 o 7 años sobre este tema de los condicionales, hermano. Muy bien. ¿Y qué quisieras comentar de esa fracción última del capítulo 2, hermano? Sobre el versículo 29 en particular, Porque esa tiene un condicional también, ¿no? el único condicional que recuerdo está ahí en el capítulo 2, es el versículo 24 del capítulo 2. Mm. Pero a esto, pues con la ayuda del Señor me referiré más adelante. Estoy muy interesado en ver qué es lo que se está proponiendo con respecto específicamente a los condicionales de Primera de Juan. Muy Y bien. bueno, pues hermano, esto es lo que yo quería
comentar, quizás nada más añadir algo con respecto al versículo 29, que me parece verdaderamente extraordinario, que dice: si sabéis que Él es justo, sabréis también que todo el que obra la justicia ha nacido de Él. ¿Te acuerdas que comentamos la vez pasada que esta es la primera vez en la carta que el apóstol Juan menciona esto de nacido de Dios? Y sin duda forma parte crucial de su argumentación, la argumentación que describe la naturaleza de un verdadero cristiano. Dice Claro. ahí, si sabéis en realidad, fíjate, utiliza dos verbos para conocer, el verbo ida, y el verbo ginosco, fíjate, en el mismo versículo, que más o menos podría traducirse así: si sabéis en realidad, ahí está el verbo ídete, que Dios es justo, dice Juan, pues percibiréis, digamos, como lógica consecuencia, ginosquete, que todo el que hace justicia es nacido de él. Es decir, el niño exhibe el carácter del padre, pues porque participa de su naturaleza. Y la justicia de una persona, entonces, pues es la evidencia de su nuevo nacimiento, no la causa o la condición del nuevo nacimiento, sino la evidencia. Ahora es cuando por primera vez se describe aquí al creyente como nacido de Dios. Recuerdas que dice: si sabéis que Él es justo, Sí. sabréis también que todo el que obra la justicia, como decíamos, ha nacido de Él. Anteriormente ya hemos visto, por ejemplo, cómo Juan describe a los creyentes verdaderos. Por ejemplo, como alguien que conoce a Dios, que está en Cristo Jesús, que está en la luz, que permanece en el Padre y en el Hijo. Esta es la manera como Juan ha venido describiendo al creyente. Pero ahora, a partir de este versículo, sale a relucir ese nacimiento de Dios, que es lo único que hace que a los hombres les sea posible conocer a Dios y permanecer en Él. Y este nacimiento espiritual, pues es una concepción, así como las madres conciben, Dios concibe, vamos, es una concepción, entre comillas, divina, que es la comunicación de la vida de Dios en un nuevo espíritu que Él pone dentro del creyente. Entonces, esto es lo que nace en el nacimiento de lo alto y, por supuesto, tiene consecuencias manifiestas en la vida del cristiano, porque, fíjate, el que ha sido engendrado por Dios no peca, sino que practica la justicia, dice aquí. Pero también dice que el que ha nacido de Dios ama a su prójimo, el que ha nacido de Dios cree que Jesús es el Cristo. Y si me permites, nada más voy a señalar tres versículos. Uno dedicado, por ejemplo, al que ha sido engendrado por Dios, que no peca, que está en el capítulo 3:9. Todo el que ha nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque ha nacido de Dios. Digo, ya llegaremos aquí pronto a este versículo 9 para eh, estudiarlo y verlo en el contexto de toda la carta. Pero el que ha sido engendrado por Dios, como dice nuestro versículo 29, practica la justicia. Todo el que obra la justicia ha nacido de él. Así que como el que no puede pecar ni practica el pecado porque ha nacido de Dios. Ujú. Y el que ha sido engendrado por Dios, dice Juan, ama a su prójimo.
Y dice, en esto son reconocidos los hijos de Dios. Ya Juan habla aquí de hijos de Dios. En el capítulo 3:10 también ya lo veremos. En estos son reconocidos los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no practica la justicia no es de Dios. Tampoco aquel que no ama a su hermano. Esto de nacer de lo alto es ser hijos de Dios, es ser de Dios. Dice otro pasaje ahí en el 3:14, dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida porque amamos a los hermanos, y el que no ama permanece en la muerte. O como dice el capítulo 4, versículo 7 de esta carta, amados, amémonos unos a otros, porque el amor proviene de Dios. Todo el que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. Y por último, dice que todo el que ha sido engendrado por Dios cree que Jesús es el Cristo. Allí en el capítulo 5, versículo 1 dice, todo el que cree que Jesús es el Cristo ha nacido de Dios. Entonces tú notas la importancia que tiene en la vida diaria de un creyente estas consecuencias manifiestas del haber nacido de lo alto en la vida de todos los hijos y las hijas de Dios. Y bueno, no quería quedarme sin decir esto, hermano, porque solamente recuerdo que lo habíamos tocado pues un poquito por encima, y seguramente que lo vamos a seguir estudiando y comentando, porque esto sigue, este tema del ser nacido de Dios continúa en el capítulo 3, en el capítulo 4, hasta el final de la carta. Pero bueno, hermano, pues gracias por este tiempo y te devuelvo la palabra. ¿No? Yo creo que es importante hacer el señalamiento porque no lo habíamos tocado. Y bueno, el Señor Jesús en el Evangelio que transmite Juan, en el capítulo 3, hermano, habla precisamente de esto. Es Ujú. decir, el que no naciere de agua y de espíritu, ¿sí? Y pareciera ser entonces que es un tema muy importante para Juan, como bien lo citas. Es decir, Juan armoniza tanto su evangelio como la epístola con este tema. Efectivamente, en el capítulo 2, que es el que estamos terminando, en el versículo 9, 29, perdón, habla que dice, sabréis también que todo aquel que obra la justicia ha nacido de él. Entonces, aquí empieza con el referente. Después, como bien tú citas en el capítulo 3, versículo 9, de ahí mismo de esta epístola, que hasta aquí más o menos tenía yo pensado leer desde el 1 hasta el 9, dice, todo el que ha nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque ha nacido de Dios. Es decir, dos veces hace referencia al concepto del nuevo nacimiento, que viene obvio desde el capítulo 3 del Evangelio. Y como bien dices en el 4, hermano, en el 4, versículo 7, dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor proviene de Dios, y todo el que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. En el versículo 5, como bien también lo refieres, en el versículo 1, dice, todo el que cree que Jesús es el Cristo ha nacido de Dios, y todo el que ama al que engendró, ama al que ha sido engendrado por él. Pero ya para terminar la epístola, en el versículo 18, de ahí mismo del 5, dice, sabemos que todo el que ha nacido de Dios no peca. Antes bien, el que ha nacido de Dios se guarda y el maligno no
lo agarra, aunque ya llegaremos ahí para ver ese verbo de agarrar cómo está en ese versículo, solamente por tener un referente con respecto a eso. Pero yo creo que la importancia del tema es tal para el apóstol Juan, que en cada capítulo, excepto en el 1, 2, 3 y en el 5 2 veces, hace referencia a este concepto importante del nacimiento de Dios. Y en el capítulo 3 del Evangelio, el Señor argumenta el asunto porque dice, no como dice, porque los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y en verdad. Creo que ese es el 4. ¿Es el 4? Sí, con la samaritana. Ah, sí, cierto, efectivamente. Pero es un texto que yo nunca había entendido, hermano, hasta que vi lo del nuevo nacimiento. Entonces dije, bueno, creo que ahora sí queda un poquito más claro este asunto, pero bueno, así concluye el capítulo 2 de esta epístola, diciendo, si sabéis, obviamente que empieza con un condicional. Y bueno, voy a leer desde el 28, dice, y ahora, hijitos, permaneced en él para que cuando sea manifestado tengamos confianza y no seamos avergonzados por él en su venida. Si sabéis que él es justo, sabréis también que todo el que obra la justicia ha nacido de él. Es un... Hermano, tenías razón. Sí, hay este otro condicional aquí al final. Sí, en el versículo 29, Tienes tu razón. No solamente el 24, sino aquí. Claro. sí, te empieza con un condicional. La expresión si sabéis que él es justo, los condicionales regularmente, después del condicional viene un entonces, en el griego no aparece, pero podría ser, si sabéis que él es justo, entonces sabréis también que todo el que obra la justicia ha nacido de él. Pero bueno, mi querido hermano, con eso pues terminamos y ampliamos de alguna manera este referente que tiene el apóstol San Juan con respecto al nuevo nacimiento y pues ya lo iremos tocando. Creo yo que el capítulo chic de esto es el 4. Entonces, pero bueno, entonces, pues si quieres le doy lectura al 3, hermano. Yo había pensado que leyéramos del 3, del 1 al 10. No sé qué opinas, hermano. Me parece muy bien, hermano. De 3 del 1 al 10 y luego pues ya le vamos dando, ¿no? Perfecto. Dice el capítulo 3, versículo 1 de esta epístola del apóstol San Juan. Voy a leer de la Biblia textual 4. Dice, mirad qué clase de amor el Padre nos ha concedido que seamos llamados hijos de Dios, y lo somos. Por esto no nos conoce el mundo, porque tampoco lo conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se ha manifestado, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como es. Y todo el que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo como Él es puro. Todo el que practica el pecado también practica la infracción de la ley, porque el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él fue manifestado para que cargara los pecados, aunque en Él no hay pecado. Todo el que permanece en Él no peca, todo el que continúa pecando no lo ha visto ni lo ha conocido. Niñitos, nadie os engañe. El que practica la justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, pues el diablo peca desde un principio. Para esto fue manifestado
el Hijo de Dios para que destruyera las obras del diablo. Todo el que ha nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque ha nacido de Dios. En esto son reconocidos los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no practica la justicia no es de Dios, tampoco aquel que no ama a su hermano. Esta es la porción del versículo 1 al 10, ya del capítulo 3, hermano. Y yo quisiera hacer una breve, muy breve reflexión, porque no recuerdo si en alguna charla bíblica, dentro de los sellos distintivos del creyente, no recuerdo, hermano, si hablamos de la esperanza, ¿no recuerdas? Al parecer no hemos hablado de la esperanza. Y a mí me llama mucho la atención porque los apóstoles tienen muy firme este concepto también. Aunque tiene varios matices y este, varios puntos a donde señala, regularmente la esperanza tiene que ver con a veces asuntos escatológicos y a veces con cuestiones de confirmación de ciertos conceptos importantes, como aquí en la carta de Juan, donde en el versículo 1 y 2 da dos señalamientos muy importantes que son que el creyente se ha hecho de ellos a partir del sacrificio de Cristo y de la salvación del mismo, pero nosotros vemos, por ejemplo, que a veces la enseñanza está ligada, por ejemplo, a la declaración de justicia, como una consecuencia de, de lo que implica esta declaración de justicia en, y que vimos en hace algunos meses cuando tratábamos Romanos capítulo 5, versículo 1 y 2. Aquí en este caso el apóstol Pablo habla de las consecuencias inmediatas que tiene la declaración de justicia sobre el creyente. Cuando nuestros queridos hermanos nos dicen que están en gracia y justificados, o que nosotros hacemos referencia a eso, en Romanos 5, capítulo 1, habla de estas consecuencias inmediatas producto de la declaración de justicia. Si me permites, lo leo, mi querido hermano. Dice lo siguiente. Claro que sí. Por tanto, dice, estoy en Romanos 5:1, dice, por tanto, habiendo sido declarados justos por la fe, en primer lugar, dice aquí, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, de ser enemigos, de ser separados, de tener un acta de decretos contraria a nosotros, dejamos de tenerla y ahora tenemos paz con Dios como primer elemento de haber sido declarados justos. Como un segundo elemento es un elemento de seguridad, de firmeza, porque dice, por medio de quién también, después de haber sido declarados justos, hemos obtenido acceso o el acceso a esta gracia en la cual nos mantenemos firmes. Y como un tercer elemento, dice, nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. El evangelista Juan, que también toma el asunto de la esperanza, refiere a un aspecto o a una vertiente distinta. Aquí el apóstol Pablo lo liga a las consecuencias directas de la declaración de justicia. Sigue diciendo en el versículo 3, y no solo eso, dice, sino que hasta nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia,
la paciencia, carácter probado, y el carácter probado, esperanza. Y el 5 de Romanos dice, y la esperanza no defrauda, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Es decir, una certeza y una seguridad de esta esperanza de la gloria de Dios, que algún día veremos, está asegurada por la venida del Espíritu Santo a nosotros. Sí, el Espíritu Santo que nos da, que nos ha sido dado, ese Espíritu Santo, ¿sí? En el versículo dice, versículo 5, que no defrauda. Esta esperanza no defrauda porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Esto es lo que el apóstol Pablo refiere con respecto a la esperanza. Pero, por ejemplo, el apóstol Pedro, en su primera de Pedro capítulo 1, versículo 3, que me encanta cómo Pedro hace referencia a esto porque se parece mucho a Efesios también 1:3, dice lo siguiente, dice, bendito sea el Dios y Padre de Jesucristo, Señor nuestro, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Y dice aquí que esta esperanza viva es por medio de la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. ¿Para qué es esto? Para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, los santos, la iglesia. Es decir, esta esperanza que tenemos no solamente es una esperanza sabiendo que tenemos como fortaleza el Espíritu Santo, sino es una esperanza viva. Y es viva porque sin la resurrección no tendríamos al cristianismo. El Señor triunfa sobre la muerte y resucita. Y esto nos es dado también, hermanos. Entonces tenemos esa esperanza viva. Si de ahí mismo en 1 Pedro nos saltamos al versículo 13, donde dice, por lo cual, habiendo ceñido los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y tened vuestra esperanza puesta por completo en la gracia que os está siendo otorgada en la revelación de Jesucristo. Es decir, es parte de la vida del cristiano el tener esta esperanza, que además esta esperanza nos acerca nos acerca a estas ricas promesas que el mundo no tiene, hermano, que a veces el mundo nos acongoja y el mundo nos atrapa en sus conceptos, en sus principios, en sus políticas, pero sin embargo, volteamos a la escritura y vemos que tenemos una esperanza viva, una esperanza en que Dios nos ha dado el Espíritu Santo y nos da certeza de la misma. Y como lo dice el apóstol Pedro, dice, habiendo ceñido los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y tened vuestra esperanza puesta por completo en la gracia, en todas esas ricas bendiciones que el Señor nos ha dado. Y tú y yo hemos platicado que estos 6 años que hemos tenido de estar hablando aquí con los hermanos en charlas bíblicas, de lo único que hemos hablado es de la gracia, hermano, de la gracia que nos ha sido dada, porque todo lo que hemos hablado es gracia, todos aquellos cosas que el Señor planeó e hizo en su plan eterno de redención para otorgárnoslas y dárnosla como tal. Y dice Romanos, ¿no? Es decir, en esta gracia en la cual estamos firmes. Bueno, regresando al apóstol Juan, capítulo 3:1, dice, mirad qué clase de amor el Padre nos ha concedido que seamos llamados hijos de Dios, y luego afirma en esas frases cortas que tiene el evangelista, y lo somos, dice. O sea, no solamente
es lo que nos ha, el referente a que nos ha sido concedido que seamos llamados hijos de Dios, sino la afirmación del apóstol en estas expresiones cortas, y lo somos. Dice, por esto no nos conoce el mundo, porque tampoco lo conoció a él. Y lo dice, amados, ahora somos hijos de Dios. Y luego viene este referente a un aspecto escatológico, en el sentido de que y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, es decir, nos da una esperanza aún mayor de que no solamente vamos a ser hijos, sino que hay una expresión aquí que dice, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se ha manifestado, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como es. Y todo el que tiene esta esperanza, que viene redactada en el versículo 1 y en el versículo 2, dice, y todo el que tiene esta esperanza en Él, se purifica en sí mismo. Y otra vez, una frase muy corta que lo describe, como Él es puro. ¿Qué opinas, mi querido hermano? No te oímos, no te ¿Qué oímos, mi elemento, querido hermano. qué elemento tan importante este que tú señalas de la esperanza, hermano? Qué bien, qué bien y desde qué ángulos lo define el apóstol Pablo y el apóstol Pedro. Y además cuando dices esto, esta esperanza en la cual debemos ser sobrios y poner toda nuestra esperanza cuando lo que nos rodea es un escenario de total desesperanza, en que Uh -huh. muchísima gente pone su esperanza en que las cosas lleguen a cambiar porque tal o cual político llegó al poder, porque alcanzó un nuevo trabajo, porque eh, le subieron el sueldo. Qué bueno que se lo subieron y qué bueno que tiene un nuevo trabajo. Pero, hermanos, todo a la larga se carcome, se erosiona y, y pierde su atractivo y pierde su glamour. Lo que no lo pierde nunca, hermano, es esta esperanza que, pues no solamente Pedro y Pablo, sino también Juan lo manifiestan en auténticos y verdaderos valores eternos, hermano. Uh -huh. Es verdad. ¿Verdad? Le veremos como Él es. Fíjate que en el griego, aquí estaba yo viendo el uso de esta palabra que dice, mirad qué clase de. En el griego es potapín. Potapín, ¿sabes? Es un verbo cuyo significado original era de qué país es. Y es Uh que -huh. Juan verdaderamente se asombra de lo que Dios le revela. Y dice, es que este amor de Dios no es de este mundo. No sé de qué país será. Otapín. No sé de qué país será, porque rebasa todas las líneas que nosotros como humanos nos hemos trazado e hemos identificado como el amor. No, es que realmente eh, Dios ama como Él es, ama infinitamente. Por supuesto que, pues, Potapós ha venido a ser, eh, pues, traducido en muchos idiomas, porque también se puede como qué clase de. Mirad qué clase de amor, que también es una expresión de gran sorpresa. ¿Qué clase de amor es este? Que no se Uh parece -huh. nada
a los amores humanos, que Dios nos ha concedido que seamos llamados hijos de Dios. Qué privilegio sobresaliente. Y hermanos, yo creo que deberíamos nosotros en oración pedir al Señor que impacte nuestra mente, que grabe profundamente en nuestra, en ese sentido de sorpresa que tenemos, esta realidad de que somos llamados hijos de Dios y lo somos, porque esto quiere decir que participamos de su naturaleza, que somos consustanciales con Él y que tenemos vida eterna. Ujú. Vida eterna a su lado. Como dice Romanos 5, más adelante, si siendo aún enemigos, fuimos reconciliados con Él, si siendo Conciliados. pecadores. Hermano, dime tú, y creo que esta frase proviene de un comentario que hizo el doctor John Stott en un pequeño librito que se llamaba Hombres Nuevos, comentando este versículo de que por sus enemigos, dice, aun siendo enemigos nos reconcilió, dice Stott, si esto hizo el Señor por sus enemigos, dice, ¿qué no hará por sus amigos? Por sus hijos, por sus hijos, ¿no? ¿Verdad? Yo creo que perdón, Juan armoniza muy padre porque si recuerdas, esta historia ya la he platicado, ¿no? Pero llegué a las lágrimas, hermano, o sea, me conmovió porque estaba yo en una reunión congregacional y se iba a bautizar una hermana mamá, siempre llegaba sola, bueno, sola sin marido, quiero decir, porque llegaba con un bebé como de 1 año y un jovencito como de 12 años. Y la hermana decidió bautizarse, entonces el pastor le dice, a ver, los que van a bautizarse pasen hacia el frente, ¿no? Y ya empieza a leer la liturgia del bautismo y se iban a bautizar los dos hermanos, la mamá y el jovencito de 12 años. Bueno, pues ya, el pastor llega con el jovencito y dice, ¿tú también te vas a bautizar? Sí. Y le dice, ¿cuál es tu texto preferido? ¿Te recordarás uno? Le dijo el pastor al niño. Y dice, sí, tengo uno preferido, me dijo. Y le dice, ¿lo puedes decir? Claro. Juan 1:12. Y dice el niño, pero a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser llamados hijos de Dios, de llegar a ser hijos de Dios, los cuales no fueron engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Hermano, eso me llegó al alma, y más por oírlo de un niño. Dice, me acuerdo muy bien porque dijo, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, más a los que les recibieron, dice, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hijos de Dios. Y en este caso puntual, hermano, donde el evangelista cita esto y que luego en su carta lo expone de manera muy categórica porque estas expresiones categóricas son muy, muy, muy notables en la escritura. ¿Sí? Dice, mirad qué clase de amor el Padre nos ha concedido que seamos llamados hijos de Dios. Y luego lo dice categóricamente, y lo somos. Es decir, no hay duda de eso. Es una expresión, bueno, es del verbo ser, estar, debe ser tercera persona
primera persona del plural, que va, hermano, yo creo. Dice, por esto no nos conoce el mundo porque tampoco lo conoció a él. Entonces, esas expresiones muy categóricas y muy firmes que usa Juan, principalmente en su evangelio, como nadie puede venir a mí, nadie puede venir a mí, o como jamás os conocí, hacedores de mal. Aquí dice, no solamente el hecho del referente y de la expresión como ahora, que debe ser niño, me imagino, somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Dice, pero a los que son llamados hijos, dice, y lo somos. Lo refiere con una expresión muy categórica. A mí me llama poderosamente la atención esto porque son cuestiones que apuntan a una esperanza, hermano, a una esperanza viva, como la dice eh, Pedro, y a una esperanza resultado de una declaración de justicia que, bueno, ya hablamos ampliamente sobre el tema, mi querido hermano. ¿Qué opinas, mi bro? No te oímos, querido mi brother. Hermano, es que este es algo, estas son palabras mayores y, y necesitamos tenerlas como una firme ancla de nuestra fe y de nuestra vida en el mundo. Qué tremendo privilegio. Uh-huh. Sí, y el privilegio es precisamente la salvación, hermano. De haber pasado de ser enemigos o de estar muertos a vida espiritual. Como Y dice sí, sí. dice en San Juan 10, ¿no? Como dice, dice, el enemigo, el maligno, no solamente vino para matar, a destruir y destruir. Dice, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Es decir, esta vida que nos hace hijos, de pasar de ser enemigos a pasar a ser hijos de Dios. Y fíjate que lo somos de una única y sola manera, porque hemos sido engendrados por Él. Nada más. No hay otra. Porque hemos nacido de lo alto. Nada más. No hay otra. Y fíjate cómo dice, por esto, no nos conoce el mundo. ¿Te acuerdas en cuántos lugares el apóstol en su evangelio habla, pone en boca de nuestro Señor esa palabra tremenda? Ustedes no son del mundo, por eso el mundo os aborrece, porque también me aborreció a mí. Ustedes hablan, pero el mundo no escucha, porque el mundo solamente se escucha a sí mismo. ¿Te acuerdas? En varios lugares. Y fíjate, aquí dice Juan Uh-huh. en su carta, por esto no nos conoce el mundo. Por esto es porque Dios nos ha concedido el privilegio de ser llamados y hechos hijos de Dios. Por esto no nos conoce el mundo. O sea, Claro. realmente, hermano, como que el mundo está dividido, no sé, en dos grandes bloques. Y parece ser que cada vez los puntos de contacto son más y más escasos. Una sociedad erosionada, totalmente ajena a Dios, ajena a la vida de Dios, donde todo el mundo prescinde de Él, lo echa a sus espaldas y vive solamente para su conveniencia, vive solamente para sí mismo. Sí, la Este miseria es del el hombre es mundo. muy grande.
La miseria del hombre es muy grande, hermano, porque su miseria apunta a una manifestación cada vez más evidente y cada vez más patente y latente de su condición caída. El decir, este mundo moderno que al día de hoy le llaman globalizado, lo único que permite que hagamos nosotros es observar en el mundo esta eterna miseria del hombre, ¿no? Es decir, lo que comentábamos antes de entrar al programa, de que había países donde no se veían los nombrados y llamados homeless, que aquí en México les llaman indigentes, ¿sí? Y que yo por ahí oí en una ocasión a un presidente de Sudamérica decir que su país tenía el 10% de indigentes y que la gente busca la comida en la basura y que los jóvenes andan en las calles sin zapatos, este, y bueno, producto de sistemas políticos complicados. Entonces, lo único que exhibe todos estos comentarios y estos referentes es la eterna miseria del hombre. Vemos en países que en teoría son desarrollados que el fentanilo ha invadido sus calles, hermano, y muestra una miseria extrema de esta condición humana que los mata y los atropella. Entonces, tan los mata, hermano, que no solamente los mata físicamente, sino los mata espiritualmente. Y por eso el referente de San Juan 10:10 del Evangelio dice, porque yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. No es simplemente vida. El Señor no se quedó absolutamente con nada. Y todas esas declaraciones que tenemos tan extraordinarias como la del capítulo 14 del Evangelio de Juan, como yo soy el camino, la verdad y la vida, ¿sí? Como es tan importante, yo digo, a veces creo que, digo, la iglesia comprenderá esto, comprenderá qué es esta vida, y luego viene una palabra hipercategórica de, del Señor Jesús, y dice, y nadie viene al Padre sino por mí, nadie. Estas expresiones de las cuales hablábamos. Es decir, el Señor Jesús apunta, y bueno, en el capítulo 15, extraordinariamente, ahí mismo del Evangelio de San Juan, dice que Él es la vid verdadera, ¿te acuerdas, hermano? Dice que nadie, dice igualmente, eh, dice que porque separados de mí nada podéis hacer. Este, Cuestiones que hablan de esta importancia de que tenemos en el Señor, y el Señor no se cansa de dar una cantidad de ejemplos importantes como los que el Señor presenta a través de su evangelio y de su carta. Entonces, esta vida que el Señor nos ha dado es esta vida que nos da esperanza, hermano, porque esta vida también nos ha dado el derecho a tener entrada a la gracia a la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Parafraseando Romanos, que es extraordinario, hermano. Y obvio en armonía con el apóstol Juan. ¿Qué más tienes que abundar, hermano? Que ya casi terminamos el programa. ¿Te escuchamos? Hermano, que dan, pues es
Como que dan muchas ganas de seguir. Mira, es que el versículo 2 está formidable, pero nos lo vamos a reservar para la siguiente vez porque está lleno de contenido. Em, ya lo veremos, hermano. Yo creo que pues dejamos aquí en esta ocasión nuestra charla de este día. ¿Qué te parece? Me parece muy bien, querido hermano. Ya entramos al capítulo 3, que eso ya es una gran bendición, hermano, porque yo creía, bueno, mis expectativas decían, bueno, son 5 capítulos, 3 cartas, las otras de un capítulo. No, pues rápido, a ver si nos alcanza el tiempo, pues ya veo que cada vez está más eh, lejano eso, pero bueno, hemos ido comentando cuestiones muy importantes con respecto a esta primera epístola del apóstol Juan. Y bueno, querido hermano, si gustas, pasamos a leer los comentarios de los hermanos y mandarles un saludo a todos aquellos que siempre están presentes y al pendiente de esta transmisión de charlas bíblicas. Estamos en el 7º año de transmisión, ¿verdad, querido hermano? Con el Sexto año favor de de Dios, aquí transmisión. estamos. Así es, hermano. Sexto, Bueno, pues da lectura, hermano. séptimo, hermano, séptimo. Empezamos en el 2018. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 es el 7º de transmisión. Este es el séptimo Bueno, año. con el favor de Dios. Sí. Amén. Muy bien, nuestro hermano Paco Jiménez Bruzón dice: buenas noches, un saludo especial para ustedes en gracia y justificado. Y quisiera hacerles una consulta, supongo que dice del Evangelio. Si ustedes conocen un buen libro en PDF sobre la llegada de la Reforma al país mexicano. Gracias. A ver, mi querido hermano Septién. Hermano, tenemos, bueno, no, yo no tengo en PDF, pero sé que Fondo de Cultura Económica tiene un libro sobre el establecimiento de las primeras comunidades evangélicas aquí en el país. ¿Te acuerdas quién Me era el acuerdo autor? de uno que se llama Los Disidentes de Jean-Pierre Bastián, Ese es. habla sobre el establecimiento del Evangelio en la Chontalpa tabasqueña, hermano. Pero hay referentes y antecedentes de que también en comunidades este, de Michoacán, principalmente allá en un lugar que se llama Juárez de Aputzio, en Zitácuaro, entonces en Michoacán, el estado de Michoacán. Para los que conocen esto, son donde están las famosas mariposas monarca, ahí pegadito. Hubo una primera iglesia presbiteriana instalada hace más de 100 años, hermanos, 120 y tantos años. Ellos dicen que fue la primera, pero no sé qué otros referentes hay. Pero en Fondo de Cultura Económico está ese libro de Jean-Pierre Bastián. Jean-Pierre Jean-Pierre Bastián es Bastien, un Bastien. Bastián, sí, es un suizo que era maestro de un colegio muy prestigiado en México que se llama el Colegio de México. Colegio muy prestigioso, caro, este, muy exigente en términos de sus admisiones a estudiantes, el Colegio de México. Y yo tuve la oportunidad de una vez ir a ver a Jean-Pierre Bastián allá a la Ciudad de México. Y él tiene este libro que se llama Los Disidentes, que no sé si se encuentre en PDF, pero está publicado por el Fondo de Cultura Económico. Es un libro interesante. Tabasco, bueno, México es un país pues grande, hermano. Por ahí vi hace días
un mapa donde creo que en la República Mexicana cabían 20 países de Europa de 47, una cosa así. Entonces es un país grande donde un solo estado es del tamaño de Francia. Hacia el sureste de México hay un estado que se llama Tabasco. Y en la zona pues selvática y pegada a la costa, ahí está la famosa Chontalpa tabasqueña, que según Jean-Pierre Bastián, fueron los primeros grupos exógenos que llegaron a México con la predicación de la palabra. Es un dato nada más así muy suelto. Hermano, pero Jean-Pierre Bastien también escribió otro y lo tengo aquí en mi biblioteca, pero no sé dónde está en este momento, como para levantarme y decir, este es el otro. Jean, ¿cómo se escribe? Jean, ¿verdad? No con J, Jean. Déjame ver si tengo aquí uno a la mano, hermano. Si quieres, sigue platicando con los hermanos. Sí, cómo no. Si tengo uno a la mano, lo tomo. Sí, Jean-Pierre Bastien es un historiador muy connotado, muy respetado, que ha seguido la historia vamos, de la implantación de las Sí, iglesias tengo fruto uno de a la la mano. predicación del Evangelio aquí en, aquí en México. Bueno, ¿tienes uno por ahí? Sí, Está al revés, oye. es que así se parece. Es Jean, Jan, guión, Pierre, con doble R, Pierre, Bastián. Con B Este grande. libro se llama Protestantes, Liberales y Francomasones. Mm. En México, por supuesto, ¿verdad? Se nos congeló nuestro hermano. Tenemos algún problemita por aquí porque está lloviendo muchísimo, hermano, y a veces se congela, pero miren, ya volvió a la vida. Ya, aquí está, miren, hermanos. Se llama Jean-Pierre Bastián. Este libro, puntualmente se llama Protestantes, Liberales y Francomasones, Sociedades de Ideas y Modernidad en América Latina, siglo XIX. Y por ahí debo de tener En América Latina. ligeramente a la mano el otro que les comentaba que se llama Los Disidentes. Posiblemente Bueno, está en las hermano, y si redes, llegamos a saber de otro libro de estos, con mucho gusto se lo comunicamos. dice el hermano, sin olvidar nuestro abrazo rompecostillas. Perfecto, Nuestra hermano. hermana Beatriz Scampini, buenas tardes, amados hermanos. Una alegría verlos nuevamente. Gracias por su dedicación. Dice, y enriquecernos con la bendita palabra de Dios. Me gustaría saber algo sobre el hermano Islas, que hace mucho tiempo no lo vemos. Pronto tendremos noticias de él, hermana. Dice Osvaldo Piña, feliz noche a todos mis hermanos en Cristo desde Venezuela. Nos habla nuestro hermano Osvaldo Piña. Dice Alexander Porras Cascante, nuestro querido hermano. Saludos a todos los que están en este grupo de charlas bíblicas. Les mando un abrazo grande desde Costa Rica. Y por último tenemos nuestra hermana Marlene Rodríguez. Dice, qué palabras tan preciosas del apóstol Juan. Qué clase de amor. Incomparable, gran consuelo y esperanza. Saludos cordiales, hermanos, en gracia y justificado. Yo quería preguntar si esta palabra de que nos hiciste referencia, hermano, en San Juan 3:1, es una pregunta nada más, muy sencilla. La de Potamos. Potapín, Potapín, en este caso, tiene que ver con un aspecto cuantitativo, es decir, un aspecto de cantidad, porque algunas versiones, por ejemplo, la nueva traducción viviente,
Dice, miren con cuánto. Al decir cuánto es un aspecto cuantitativo, de cantidad. Miren con cuánto amor nos ama nuestro Padre, que, no, que nos llama a sus hijos, y es lo que somos. Así traduce. La nueva versión internacional dice, fíjense, qué gran amor nos ha dado el Padre, que se nos llame hijos de Dios. Así traduce esta que tienen que ver con aspectos cuantitativos o de cantidad. Y Reina Valera, me acuerdo muy bien que decía, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Y otra vez en la Biblia de las Américas dice, mirad cuán gran amor nos ha otorgado el Padre. La Biblia textual dice, mirad qué clase. O sea, una cosa es el tipo y otra cosa es la cuestión cuantitativa. O sea, mirad cuánto o mirad qué clase, qué tipo de amor. Ujú. Entonces, no sé si esta palabra tenga que ver con aspectos cuantitativos, pero si quieres lo dejamos para la siguiente semana, hermano. Sí, de momento no lo sé. Es un adjetivo. Ujú. Dice Sí, nuestro hermano Lupillo Contreras, qué amor tan grande nos ha concedido el Padre, nos dio a su Hijo y en Él están todas las cosas. Y Él es la esperanza viva dada a conocer al mundo. No puede haber amor más grande que Cristo en nosotros, viviendo su vida en nosotros. Es una aportación del hermano Lupillo Contreras. Y dice, sigue diciendo el hermano, pero a todos los que le recibieron, les dio el derecho, el poder de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre. Haciendo referencia a San Juan 1:12. No te oímos, hermano. así es. Así es, hermano. Nos Muy dio el bien. derecho. La palabra ahí es exusía, Mm, que significa autoridad. Algunos lo traducen como poder, mm. otros como derecho. La Biblia de las textual no recuerdo en este instante. Sí dice, no recuerdo. Quizá tú sí te acuerdas. 1:12, mira, dice 1:12 de San Juan. potestad. Ujú. Sí, qué palabra tan fuerte esa de potestad Sí, ¿no? Pues, o poder. o poder de llegar a ser hijos de Dios. Pero el 3, hermano, otra vez, no Sí, fueron engendrados por carnes ni sangres ni por voluntad de varón o de carne, sino de sí. Dios. Fíjate que el griego dice de sangres, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón. De sangre es plural. Sí, y fíjate que en Hechos 17:26 dice, y de uno hizo todo el linaje de hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra, habiendo determinado periodos de tiempo señalados y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, por si tal vez palpando se topen con Él y lo hallen, aunque no está lejos de cada uno de nosotros. ¡Qué, qué, qué, qué barbaridad! De uno hizo todo el linaje de los hombres. Pero resulta que esta es la sociedad de Adán, Ujú. la sociedad del primer Adán. Y en primera de Juan 1:12 tenemos la nueva sociedad, la nueva humanidad Claro. que Dios origina.
y a la que le da, bueno, autoridad, potestad, poder, Ujú. derecho. Muy bien, hermano. Vamos a saludar también a los que nos mandan un emoji de que les encanta o que les gusta el programa. Y es nuestra hermana María Beatriz Escampini, nuestra hermana Marlene Rodríguez, Osvaldo Piña, Giovanni Navas, Elvira Vargas, Fabián Lizana, Gustavo Álvarez y Safnat Panea. Todos ellos nos mandan un emoji. Hmm. Muy bien, querido hermano, pues Hermano, son todos pues, los saludos y comentarios de nuestros queridos hermanos que tienen a bien escribirnos. Con esto damos terminada la charla bíblica de este miércoles 10 de julio del 2024, transmitiendo desde la ciudad de Querétaro, y la Mexicana. República Mexicana. Sí, y les mandamos un fuertísimo saludo, hermanos. Que tengan muy buenas noches. Muy buenas noches, hermanos.